No ha habido una voluntad reformista. Si tú me preguntas cosas que se han hecho en estos 5 años, lo que se ha hecho en el CIS es una cosa importante, no suficiente pero importante. Nosotros tenemos un programa para universalizar mucho más la salud. También es un proyecto fragmentado, pero bueno, la beca 18. Nosotros la vamos a reforzar como una beca 25. ¿Qué cosa es un modelo? Un modelo o un sistema es la manera en que las partes están organizadas en un todo. Entonces yo creo que puede haber partes buenas, pero la organización no está bien. Yo creo que este es un modelo en donde fundamentalmente no se ha protegido a los ciudadanos, no se ha protegido los intereses del país debidamente, y en la práctica el Perú es hoy día una fábrica de desigualdades. De modo que yo creo que hay que hacer cambios muy profundos. El Perú, como está organizado, no funciona nada. Por ejemplo, se habla de educación y uno dice, muy bien, pero ¿por qué no hablamos de la preeducación? Y resulta que el Perú, con todos los recursos inmensos, la renta natural inmensa, tiene departamentos con desnutrición infantil de 1 de cada 2 niños, ¿no? En los departamentos mineros ricos. ¿Ese es el modelo? Si ese es el modelo, voy a cambiarlo. Cada uno sabe hacer lo que lo educan para hacer. La función de las Fuerzas Armadas históricas es la defensa de las fronteras exteriores del Perú. La Fuerza Armada en muchas ocasiones ha tenido trabajos, comillas, cívicos importantes, pero un soldado es una persona que está preparado para matar. Eso no es un policía, son funciones distintas. Es como que tú me digas que no funciona bien el Ministerio de Economía y Finanzas, que no funciona, entonces vamos a pasar a los médicos del Ministerio de Salud a manejar el Ministerio de Economía. No es así. Pero además hay detrás de todo esto una falacia y una demagogia. La seguridad es una cadena de valor o una cadena de pérdida de valor. ¿Dónde empieza? Empieza en los vecindarios con marginalidad económica. Luego hemos perdido la conexión entre el vecindario y la policía, cuyo enlace era siempre la comisaría del pueblo. ¿Hace cuánto tiempo que una comisaría no rinde cuenta a la municipalidad de qué gasta su plata y qué hace, por ejemplo? Luego viene el tema de la policía, es una cuestión de reformas fundamentales, pero luego tienes el tema del Ministerio Público, luego el tema del Poder Judicial, el tema de las cárceles. Es una cadena de valor y tenemos que intervenir en toda esa cadena. El Perú no puede desconocer la importancia económica de los recursos naturales. Cuando un presidente, como hizo el señor Humala en su campaña anterior, dijo oro o agua, estaba engañando a los ciudadanos, porque las materias primas son una palanca de desarrollo y una palanca de financiamiento. Yo sería un presidente que reactivaría los proyectos mineros. Lo que no puede ocurrir es que haya una compañía minera miope que para desarrollar un proyecto de miles de millones de dólares quiera tirarse una pequeña laguna en contra de un valle, o que un gran grupo minero asentado durante décadas en el Perú como Southern quiera capturar agua del Valle del Tambo en lugar de hacer desalinización o traer agua del Titicaca. Y en consecuencia eso es inaceptable. Y lo que se requiere es un gran pacto nacional por el agua, que inevitablemente debe estar financiado por la minería, pero en beneficio de los agricultores. De modo que yo lo que voy a plantear es un gran programa de convergencia de minería y agricultura. Ahora, en tercer lugar, otro de los problemas que hay es que los ciudadanos no confían en el Estado. Si el Ministerio de Energía y Minas, que es el ministerio encargado de promover la inversión minera, y que además todo el mundo sabe que las compañías mineras tienen una gran influencia sobre los funcionarios, es además el que se encarga de la fiscalización medioambiental, algo no está funcionando bien en el país. La consulta previa es una ley, yo no es que esté a favor o en contra. Yo no creo que haya ninguna comunidad, ningún grupo de personas en el Perú, en ningún sitio, que se ponga en contra de un proyecto de desarrollo cuando ve esos beneficios tangibles. No lo creo. Porque eso al final es desarrollo, y lo que el Perú quiere es desarrollo. Lo que quiere el Perú es que ese desarrollo no sea para que se lo lleven los extranjeros y a los peruanos no les quede nada. Pero si hay un Estado que defiende bien el Perú y es una situación en que las dos partes ganamos, las comunidades van a respaldar los proyectos. La democracia, el sistema en el que yo creo, tiene dos maneras de entenderse. Una manera de entenderse es la clásica, la convencional, es decir, la democracia es el régimen donde la mayoría manda. Sí, es una manera de verla, pero mucho más importante que eso es la democracia, es el régimen donde las minorías tienen derechos iguales a los de la mayoría y las leyes, las costumbres y los gobiernos tienen que respetar esas minorías. Yo tengo un matrimonio de 32 años. Es una de las grandes experiencias
de mi vida. Mi vida se enriqueció con eso. Y creo en la riqueza de la vida comunitaria de la familia. De modo que si alguien puede acceder a algún tipo de vida comunitaria de ese tipo, desde su punto de vista minoritario, yo creo que ese es un derecho que hay que darle, ¿no? De pronto, todos me dicen, no, esta es una sociedad muy conservadora, tú no puedes decir, yo lamento mucho, eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo voy a aplicar como presidente. Y creo que si nosotros no llegamos a estas posiciones, el Perú no va a ser nunca un país moderno. Yo creo que son situaciones trágicas, situaciones que no son ordinarias y en consecuencia las respuestas no tienen por qué ser ordinarias. Yo como presidente de la República no tengo por qué juzgar o prejuzgar moralmente por lo que un ciudadano hace. Yo lo que tengo es que proteger su derecho de decisión. En el corto plazo, yo creo que lo que tenemos que hacer es restablecer, o no restablecer porque no ha existido antes, sino crear una sociedad de bienestar, un piso común de igualdad de oportunidades. ¿En qué hay ese piso común de igualdad de oportunidades? En las cosas elementales, en el trabajo, en que las condiciones generales del trabajo sean igualitarias, en la salud, en la educación y en la seguridad. Y el otro elemento fundamental es en el retiro. Cuando una sociedad no protege a la gente que sale del mundo del trabajo, esa es una sociedad poco civilizada. Yo quisiera que el Perú fuera un país de clases medias, porque creo que los países que han funcionado en el mundo fueron los países de grandes clases medias. Cuando los países tienen grandes clases medias, son sociedades mucho menos violentas, son sociedades más tolerantes, son sociedades mucho más dinámicas económicamente, son sociedades con democracias estables. Consecuencia de uno de los problemas nuestros es una devolución de impuestos. Yo voy a subir el umbral de pago de la renta de 7 UITs, que equivalen más o menos a 2.300 soles mensuales, hasta 12 UITs, que son 3.900, 4.000 para redondear. Y de 4 a 6 vamos a descontarle todo lo que gastan en educación, en salud y en vivienda. Naturalmente esto, igual que el fondo de pensiones que habría que crear para pensiones para todos, significan caídas de ingresos fiscales en el corto plazo, no en el largo plazo, porque esa plata que le vamos a devolver a los ciudadanos de verdad, no a los dueños de las empresas, sino a los ciudadanos de carne y hueso, a las 3,5 millones de familias que pueden ser favorecidas con esto, se van a reinyectar en la economía. Ahora, de todas maneras, igual que en el tema de pensiones, para completar tu pregunta, significan en principio en el corto plazo presuntas caídas fiscales. Bueno, pero tenemos que sacarlas de otros lados. ¿De dónde lo vamos a sacar? De una nueva relación. Yo decía que había un pacto social nuevo que hay que hacer entre el Estado y los ciudadanos, pero hay también que hacer un segundo nuevo pacto, que es un pacto entre el Estado y las industrias extractivas distintas. Ahí es donde viene todo el tema del gas, de modo que a largo plazo en mi programa las cuentas están bastante equilibradas. La violencia doméstica y la falta de respeto a las mujeres es algo que a mí me parece dramático, es un tema en el que creo que hay que intervenir. Los derechos humanos han sido y son una larga historia del mundo. En el siglo XVIII lo que aparecieron, y por tanto te he hablado de la violencia doméstica, yo te diría que el segundo derecho humano son los derechos económicos que yo quiero crear en una sociedad de bienestar. Entonces, en el siglo XVIII fueron los derechos políticos, es lo que se llamó universalmente las famosas declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Eso fue avanzando y en el siglo XIX fueron los derechos más que políticos sociales, el derecho a la huelga, por ejemplo, o el derecho al voto de las mujeres, al sufragio femenino, por poner 2 ejemplos. Y en el siglo XX, sobre todo después de la Gran Depresión del 29, fueron los derechos económicos. Y yo creo que estos son los 3 pisos de derechos humanos. En consecuencia, y este tercer piso de derechos humanos, en la nueva ideología liberal de los últimos 25 años, los hemos pulverizado y los hemos botado a la basura. Yo quiero restablecerlos porque son una dimensión fundamental de la ciudadanía. Las grandes discusiones son, oye, nosotros tenemos que enfrentar esto. Hay varias preguntas, ¿no? ¿Lo puedo enfrentar de una manera nacional o esto es un esfuerzo de carácter internacional? La segunda es, mi respuesta va a tener que ser respuestas militares
¿O vamos a hacer una respuesta mucho más de prevención y más educativas? Y tercero y fundamentalmente, ¿qué tenemos que hacer para que los campesinos de la zona donde se produce la droga tengan alternativas reales económicas? ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a eso en términos de infraestructura, en términos de créditos, etcétera, ¿no? Nosotros somos un partido sin recursos. En 1956, Belaúnde se lanzó la candidatura y abrió los brazos y dijo: estoy aquí solo. Yo estoy como Belaúnde solo, sin millones, pero sin ladrones. Nuestra campaña creo que nos va a costar 1,5 millones de soles. Creo que esa campaña va a costar más o menos unos 500.000 soles en movilizaciones y 1 millón de soles en medios. Y eso va a ser financiado probablemente con aportes personales míos, algunos familiares míos, mis vicepresidentes, y no mucho más que eso. Sé que gente no usaría. Por ejemplo, sé a quién no pondría en el Ministerio de Economía, qué tipo de personas no pondría en el Ministerio de Economía. No pondría ningún funcionario que venga del Fondo Monetario Internacional. No buscaría a nadie que haya estado ligado a las AFPs. Trataría de buscar gente que esté... Me gustaría si hubiera algún provinciano, alguien desarrollista, alguien que... En fin, tengo varios nombres en la cabeza, pero sí sé el tipo de personas que no usaría.